Estos son 8 errores en películas famosas que no te habías dado cuenta, parte 2. Número 8. Die Hard 2, La mano blanca. Aquí puedes darte cuenta que da igual lo evidente que pueda ser el error porque por alguna razón nadie se dará cuenta. Y recordad esto para el siguiente puesto. En Die Hard 2 puedes ver uno de esos errores justo en este momento cuando después de despedirse recoge la bolsa. Later. Adiós. ¿Acaso alguien va a notar que pasa de un segundo a otro a tener la mano blanca? Detalle sin importancia. Aquí estoy más o menos seguro de lo que pudo pasar. El cine y las series, como bien sabrás, no se ruedan en sentido cronológico. Perfectamente se puede empezar a grabar por la mitad, hacer una escena del final, volver al principio. Es algo normal y hay muchos motivos para hacerlo de esta forma, se ahorra tiempo y dinero. Si 3 actores tienen una escena similar al comienzo de la película, a la mitad y al final, grabarán las 3 seguidas y luego irán trabajando separadamente. El caso es que es muy posible que en Die Hard 2 grabaran la escena de la mano antes del de la cafetería, y en esa grabación el guión podía indicar que la bolsa la cogería uno de los otros dos. Que eso también pasa, el guión puede cambiar ligeramente durante la grabación. Si bien entiendo eso, me es imposible saber por qué los del montaje no se dieron cuenta, porque alguien tuvo que poner esas tomas juntas, retocarlas, y me imagino que otra persona lo supervisaría. Lo único que se me ocurre es que lo supieran, pero que no quisieran grabarlo de nuevo. Pero si es así, podrían haber eliminado el plano de la mano, que es un segundo y no cambia para nada la película. Número 7. Capitán América Civil War, el café sin café. Este puesto me lo comentó Gerson por Twitter. Me pasó unas imágenes de la película Civil War, fijándose que en la cuchara que utiliza la Bruja Escarlata para remover el café siempre está limpia. Wanda, dime qué ves. Al buscar la película y ver la introducción, por un momento pensé que podía estar hecho a propósito. Están actuando de incógnito y de algún modo parecía tener sentido, sino porque harían un primer plano tan claro y tan nítido como este. Por eso antes os he dicho que os acordarais del fallo del primer puesto, para que veáis que no importa lo evidente que sea, si no fuera por eso, pensaría que fue a propósito, que querían hacer ver claramente que no tiene café, pero ¿qué sentido tendría eso? No se hace ninguna referencia, siguen bebiendo con naturalidad y además están sentadas en un bar. Tendrían que haberle dicho al camarero, tráeme solo una taza vacía con azúcar. Aun si accediera, llamaría más la atención que pidiendo un café normal. Aunque pienso que no es un error por descuido, sino un fallo asumido. Saben que mucha gente se dará cuenta, pero aún así, pensaron en grabar la escena sin el café. En el primer puesto hablo un poco más sobre este asunto de los vasos en el cine. En cuanto a la película, los demás fallos que hay son muy sutiles. El único que se puede resaltar es el que ocurre durante una de las peleas de Black Panther, la del tejado. Ahí se ve como por la pelea va destrozando y arañando lo que creo que son conductos de ventilación. El caso es que araña uno de ellos y después, al saltar en el mismo sitio, desaparece el daño. Pone el pie justo donde tendría que estar la marca. Quizá es por eso que no lo quisieron poner. Número 6. El Señor de los Anillos, la atadura de Pippin. Merry. A mitad de camino de llevar a Merry y Pippin a Saruman, los Uruk-hai y los orcos hacen una parada al lado del bosque para pasar la noche. Allí claramente se ve que tienen las manos atadas. Antes también podía verse cuando los tenían en la espalda, pero aquí no hay ninguna duda, bien atados. Lo curioso es que cuando comienza la pelea, se les muestra arrastrándose por el suelo intentando huir y como cuando se da la vuelta, ya no tiene las manos atadas. Es de un segundo para otro, por lo que no tiene tiempo de quitárselo, pero incluso si pensases que se lo ha quitado con esa rapidez, más adelante se puede ver la continuación del fallo. Para verlo, tenemos que ir al momento en el que el grupo de Aragorn encuentra el campamento. Después de que el actor Viggo Mortensen se partiera un dedo dándole una patada al casco, comienza a rastrear los pasos de Merry y Pippin. Gracias a esos flashbacks, podemos ver que finalmente el caballo no le pisa la cabeza, pero además, si te fijas, puedes ver que cuando se aparta, de nuevo tiene las manos atadas. Si solo te fijas en eso, pasa muy rápido y apenas se puede ver, pero a medida que Aragorn sigue rastreando, se ve que sigue atado. Se le puede ver cómo usa un hacha para cortar las cuerdas. Al verlo unas cuantas veces, me da la sensación de que en un principio tenían pensado hacerlo al revés, que primero se viese cómo se libera y luego cómo casi le pisa un caballo. Una cosa sí que tengo que reconocer, esta película como la trilogía la habré visto unas 3 o más veces y nunca me di cuenta. Si con fallos que aparentemente son tan evidentes somos incapaces de verlo, imagina los demás que son un poco más sutiles. Número 5. Comando. El coche con autorreparación. Que desapareciera el arañazo de Black Panther puedo entenderlo. Se hizo por ordenador y luego por lo que fuera no lo pusieron. Pero cuando ocurre con un coche entero y de verdad, ¿por qué pasa? Eso es exactamente lo que puedes ver en la película Comando.
Y no una, sino 2 veces. A mitad de película, comienza una persecución que termina con el coche de Sally el amarillo volcado. Como es lógico, al ponerlo bien se ve todo el lateral dañado, pero mágicamente al dar la vuelta, está como nuevo. Let him go. Y esa sería la segunda, la primera vez pasa durante la persecución. En ella, a medida que le va golpeando, le destroza la puerta y el retrovisor. Se mantienen unas cuantas tomas, pero de un momento a otro, de nuevo, aparece sin ningún golpe o arañazo. El de la persecución tiene sentido, más o menos. Al seleccionar las mejores tomas, es posible que algunas de ellas no cuadren con la continuidad. Pero, ¿qué les pasó con el coche volcado? Eso es un poco más exagerado. Número 4. The Bourne Identity. Al principio de la película, cuando Jason llega al puerto, le ves cómo camina lenta y dramáticamente, pero antes de poder verle cruzar la calle, desaparece. Con lo interesante que queda la escena de ese modo y lo cómica que se vuelve cuando te das cuenta de que está corriendo agachado detrás de la furgoneta pequeña. El cambio está muy bien hecho, pero aún así se le puede ver la chaqueta por un lado. Este ya no podrás dejar de verlo nunca, con cada repetición lo ves con más claridad incluso. Pero bueno, aunque es el más gracioso, no es el único fallo. En la escena de la huida de la embajada se solapan unos cuantos que cuando los ves todos, es una barbaridad. Primero, fíjate que en cuanto sale, la plataforma está llena de nieve, salvo un trozo que es el recorrido de la puerta, pero eso no importa, el caso es que hay nieve. Todo tiene que ver con la nieve. Intenta por un segundo escapar por el tejado, pero rompe la sujeción y la plataforma se inclina dejando caer la nieve. Ya que estamos aquí, de paso fíjate que en los bordes, en la cornisa, tampoco hay nieve. Bien, dado que por arriba no puede, intenta escapar por abajo. Baja las escaleras y nos muestra con amabilidad que debajo de él tampoco hay nieve, para que 2 segundos más tarde no solo hay nieve, sino que puedes ver cómo antes de apoyar los pies ya hay marcas de las zapatillas. Y ya que tenemos asumido que la nieve parece tener vida propia, no es extraño ver que de nuevo la plataforma tiene nieve. Que las cornisas tienen nieve. Quitar de nuevo la nieve de la ventana. Fue un día muy complicado para la nieve, no la juzgues. Algo similar se puede ver antes de que todo eso ocurra. La pelea que tiene antes de la huida se ve como al mismo guardia se le cae 3 veces el mismo gorro. Aquí va una, otra y otra. Tiene más aguante el gorro que el guardia. Número 3. Apocalypse Now, la película con más errores. Tiene tantos que sinceramente no voy a comentarlos separadamente, porque no terminaríamos nunca. Apocalypse Now tiene 558 errores, de los cuales 390 son destacables. Cuando hablo de que una película normal tiene errores, hablamos de que tiene quizá unos 150... Gladiator hizo unos 170 errores y se ha hablado de él hasta el cansancio. Que por cierto, precisamente por eso no lo pondré en esta lista. Está muy visto, o al menos yo lo tengo muy visto. La botella de nitrógeno detrás del carro de caballo, la sangre que desaparece de la espada, un extra escondiendo una botella de agua, el montículo de arena que se forma sin que nadie lo toque, el realismo de las batallas y miembros del rodaje en cámara, un clásico. Para Apocalypse Now, 558 errores es cosa seria. Significa que casi cada escena tiene algo. Un error de audio, de continuidad, miembros del rodaje que salen en cámara. Vamos a ver solo un ejemplo. Cuando las chicas están bailando, se olvidaron de ponerse de acuerdo en si las hélices tenían que estar paradas o rotando, dando como resultado que se paren o se muevan en cada cambio de cámara. Que haya tal cantidad de errores no hace que automáticamente esta o cualquier película sea mala, pero sí es una señal de las complicaciones del rodaje, y en este caso hablamos de una auténtica pesadilla. No sé cómo a Coppola no se le quitaron las ganas de hacer más películas, solo del estrés perdió 20 kilos. Por un lado, tenía a un Marlon Brando que no sabía nada, ni de la película y peor aún, de su personaje. Solo cuando ya había comenzado el rodaje aprovechó las demoras para ir leyendo el libro y estudiar a su personaje. Es decir, si alguna vez te sentiste mal por estudiar media hora antes de hacer el examen, piensa que Marlon Brando hizo lo mismo, con la diferencia de que a él le pagaron 3,5 millones. Y aún así, por sus cojones, improvisaba siempre que podía y le metía prisa a Coppola amenazándole con dejar la película a medias. Sabían que no se había leído el libro, era demasiado gordo para el personaje y por ello lo ocultaron con sombras, niebla y demás. El alcoholismo de otro de sus actores, Martin Sheen, tampoco era fácil de lidiar. Por suerte su personaje también era alcohólico, así que Martin aprovechó para grabar borracho algunas escenas. En esta realmente golpea el espejo y se corta la mano. En una entrevista dijo que calculó mal la distancia del espejo, pero una vez hecho quiso seguir, quería aprovecharlo. Como si eso no fuera suficiente, como si los problemas se sumasen,
también le dio un ataque al corazón. Se recuperó por suerte, pero provocó que su hermano tuviera que hacer algunas escenas mientras se recuperaba. Más tarde, años después, miembros del equipo contaron que tomaron Speed para soportar las largas grabaciones y un montón más de historias turbias como esas. Sabiendo todo lo anterior, se entiende la frase que dijo Coppola: esta no es una película sobre la guerra de Vietnam, esto es Vietnam. De las más actuales, la que tiene el honor de ser la que más errores tiene es la primera de Piratas del Caribe. La maldición de la perla negra tiene 390 errores. El más evidente y por ello el más famoso es cuando se puede ver a uno de los miembros del rodaje en el barco de Jack. Imagino que es el director viendo uno de los monitores, pero ponerse delante de las cámaras cuando están grabando es... ¡mala idea! Se vuelve a repetir en un par de ocasiones. En una se puede ver al director con un megáfono y en otra ya de manera más sutil, en el fondo con un trípode. Y con todo esto son los más llamativos, porque también hay fallos que para encontrarlos no sé cuánto tiempo libre o paranoia tienes que tener. Por ejemplo, en la escena de la fuga de Jack Sparrow, alguien se puso a contar los eslabones de la cadena que había en cada toma. Cuando tiene a Elizabeth de rehén, cuando se escapa por la cuerda y cuando llega a la armería. Una tiene 10 eslabones, otra 15 y otra 8. Hombre, para mi gusto fijarse en eso es ir un poco demasiado lejos. Es querer fijarse si ese mechón de pelo tiene exactamente la misma forma que la secuencia anterior. Que por cierto, los hay. He visto vídeos que señalan cómo en los Juegos del Hambre un mechón de pelo se mueve. Es una locura. Un poco preocupante fijarte hasta ese nivel de detalle. Es que eso ya no se le puede llamar error, sino obsesión. Número 2. Destino Final 3. Número 2. Destino Final 3. Cuando os pedí si conocíais errores, Rubén me pasó este de Destino Final 3 y a ver si algún fan de la serie sabe alguna teoría. Antes os comento la escena, las dos posibilidades que se me han ocurrido y si una de ellas tiene sentido dentro del lore de las películas. Creo recordar vagamente que la muerte como entidad o fuerza al principio tenía un orden, pero luego dijeron que no y después de tantas películas no me acuerdo. En Destino Final 3, el accidente que lo inicia todo, como es un clásico, es el de la montaña rusa. En la premonición, vemos que el accidente ocurre porque uno de los amigos, en su estupidez, se le cae la cámara de vídeo en la parte más alta del loop. Violando todas las leyes de la física posible, la correa se enreda a la perfección en el rail y provoca el accidente. Bien, además de eso, también enfocan un par de veces una válvula que parece no estar rota, pero sí floja. De hecho, la cámara la termina de romper. Una vez mueren todos, la chica entra en pánico al ver las señales y se sale avisando a los demás. Unos cuantos se quedan, pero el de la cámara también sale. Sin embargo, eso no importa porque el accidente ocurre igual, aún sin su cámara. Ahora bien, no me acuerdo cómo funcionaba, pero cuando evitaban una muerte, saltaba al siguiente. Sé que luego es todo un lío y al final no hay reglas, pero según eso, tendrían que haberse salvado todos. Y si el accidente tenía que ocurrir de todas formas, ¿por qué enfatizan tanto que ha sido por la cámara? Recuerdo que cuando la muerte va por alguien empieza a manipular las cosas para que se dé un efecto dominó que termine en muerte. En este caso la cámara sería esa primera pieza. Quizás se me está pasando algo, como que es una película que hace ver que la muerte tiene voluntad propia, por ejemplo. Número 1. Shutter Island, el vaso de agua. Y en fin, terminamos ya. Tenía más, pero es que empiezo a notar que todas se parecen o que no son tan interesantes como para ponerlas solas en un puesto. Por ejemplo, tenía de Terminator 3 y Iron Man. Pero en Terminator era solo para decir que el número de una avioneta cambiaba y que las marcas de bala desaparecen. Y en Iron Man, pues lo mismo de siempre, manchas de sangre que desaparecen, tazas que se dan la vuelta. Así que para terminar he elegido esta secuencia de Shutter Island, que también me enviaron como sugerencia. El caso es que este tiene pinta de ser un mensaje oculto, más que un error. Por eso lo incluyo. El momento ocurre dentro de una escena que en su conjunto ya es increíble. Cada pequeño detalle no está puesto ahí por casualidad. Le da significado y sentido cuando conoces el final. Puedes ver cómo es su compañero el que más que estar atento a las entrevistas, está vigilando a Edward. Él da las órdenes a los enfermeros. Mira cómo está sentado encarándose a Edward. Fíjate en cómo da la orden evitando que le vea. Cómo está pendiente de los enfermeros. Es una maravilla ver el principio cuando lo ves por segunda vez. El caso, en esas entrevistas, una de las mujeres es una paciente que antes de terminar pide un vaso de agua, y aquí es cuando viene lo extraño. Al dárselo ves que está lleno, después mientras bebe no hay vaso directamente, cuando lo deja en la mesa no hay agua y finalmente cuando se levanta, se puede ver de nuevo lleno. Ya hemos visto en Bourne Identity que los errores se pueden solapar y verse uno detrás de otro, así que podría ser posible, pero es muy descarado fingir que bebe sin vaso siquiera. Además se nota cómo lo resaltan, es demasiado llamativo. La posible explicación es que, debido a que la escena se ve desde el punto de vista de Edward, estamos compartiendo su capacidad para bloquear el agua. Recordemos que su mujer mató a sus hijos ahogándolos en el lago. Bloquear el agua puede ser un efecto ocasionado por el trauma. Aunque no entiendo por qué bloquea también el vaso cuando bebe, no le veo la razón a eso. El resto tiene bastante sentido. Es muy llamativo que se arriesgaran a poner un detalle tan oculto y que fácilmente podría ser tomado como un error. Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.